Bienvenidos estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a seguir trabajando la actividad número 1, pero parte 2. Reconocemos la importancia del acceso a las tecnologías utilizando medios de tendencia central, pero en este caso para datos agrupados. Vamos a analizar el avance relacionado al acceso de la tecnología como parte de un derecho y necesidad de incorporarlo a nuestra vida cotidiana mediante las medidas de tendencia central para datos agrupados. Bien, vamos a empezar leyendo la situación inicial. Nos dice, a través de los siguientes datos relacionados al tiempo promedio que utiliza el servicio de Internet un grupo de personas para atender las nuevas formas para emprender, estudiar, realizar transacciones comerciales, hacer trabajo remoto, entre otros, la información se encuentra en la siguiente tabla. Nos dan el tiempo en horas y nos dan los siguientes intervalos, de 0 hasta menos de 3 horas. ¿Por qué se lee así, chicos? Porque acá es abierto, ¿sí? Cuando acá está cerrado el intervalo, quiere decir que toma desde las 0 horas hasta menos de 3 horas. También toma valores intermedios. Puede tomar 1 hora y media, 2 horas y media, ¿sí? Pero hasta menos de 3 horas, ¿no? Porque acá es abierto, o sea, no llega a tomar el valor de hasta 3 horas. El siguiente intervalo sería de 3 hasta menos de 6 horas, de 6 hasta menos de 9 horas, de 9 hasta menos de 12 horas, de 12 hasta menos de 15 horas. Y acá en la otra columna nos dan las frecuencias absolutas que representan el número de personas que han sido encuestadas y que han respondido, ¿no? Por ejemplo, acá hay 85 personas que utilizan Internet de 0 hasta menos de 3 horas. Hay 104 personas de las encuestadas que utilizan el servicio de Internet de 3 a menos de 6 horas. 208 personas utilizan el servicio de Internet de 6 hasta menos de 9 horas. 56 personas utilizan el servicio de Internet de 9 hasta menos de 12 horas. Y 47 personas utilizan el servicio de Internet de 12 hasta menos de 15 horas. Si sumamos todas estas frecuencias absolutas, obtenemos un total de 500, que viene a ser la muestra total de personas que han sido encuestadas. Y de acuerdo a esta información, nos pide responder los siguientes retos. Respecto a la información, nos pide encontrar la media aritmética, representar a través de un gráfico pertinente, luego interpretar el valor de la media aritmética. Luego nos pide escribir 2 conclusiones sobre lo hallado. Vamos a responder también la pregunta si la estrategia empleada nos facilitó responder la pregunta planteada. Bien, vamos a aplicar el método de Polya. Vamos primero a comprender la situación. La pregunta A nos dice qué variables podemos identificar en la información brindada, de qué tipo son. Observemos acá en la tabla que la variable que se está investigando, ¿no?, a este grupo de personas es el tiempo en horas que utilizan el servicio en Internet. Por lo tanto, la variable es tiempo en horas. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. ¿Por qué continua? Porque está agrupada en intervalos, ¿sí? No es discreta. No está tomando valores enteros. Es numérica, pero es continua porque está agrupada en intervalos. Bien, la pregunta B nos dice ¿cuál es la población? ¿A cuántas personas hizo el estudio o la encuesta, ¿no? En este caso, vemos acá que son 500 personas encuestadas. ¿Qué nos piden ayer en la situación? Nos piden encontrar la media aritmética, ¿verdad? Acá está lo que nos pide. Nos pide graficar, interpretar dicho resultado y elaborar conclusiones, ¿no? Es un resumen de lo que nos pide la situación. Bien, chicos, entonces antes de continuar con la ejecución de la estrategia para el desarrollo de esta situación, vamos a tener que reconocer o recordar algunos saberes previos, que son las medidas de tendencia central para datos agrupados. Tenemos la moda, la mediana y la media o promedio, cuyas fórmulas son las siguientes, ¿sí? Estas fórmulas son las que vamos a utilizar cuando nos dan el caso de datos que están agrupados en intervalos, como hemos visto en la situación, ¿no?, que nos dan la variable agrupada en intervalos. En este caso vamos a utilizar estas fórmulas. En esta actividad nos piden solamente hallar la media o promedio, ¿no?, por lo cual vamos a usar esta fórmula.
que se representa la media con la X con un sombrerito arriba, es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n, indica que vamos a sumar todos los datos de la muestra, ¿no? Los n datos de toda la muestra. Vamos a dar la suma total de los xi, que es la marca de clase, que vamos a ver qué es la marca de clase. Lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta de cada intervalo, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre el total de datos o el tamaño de la muestra, ¿no? Que es n, se representa con n. Vamos a ver entonces a continuación cómo hallar la media para datos agrupados. Vamos a ejecutar la estrategia. En este caso nos dan esta tabla con esta información. Entonces, para poder nosotros hallar la media, hemos visto acá en el organizador, necesitamos la marca de clase, necesitamos la frecuencia absoluta. Por ello vamos a hallar en esta tabla inicial, vamos a tener que añadir dos columnas más. Una que es la marca de clase, que está representada por un xi, y la otra columna que es los xi por f sub i. ¿Por qué? Porque la fórmula acá nos indica que debemos multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿no? El f sub i, las frecuencias absolutas ya nos dan, son el número de personas encuestadas, ¿no? Que ya nos dan acá, que se ha hecho el conteo para cada intervalo. Entonces ya tenemos ese dato de la frecuencia absoluta. Nos falta hallar la marca de clase. ¿Y qué viene a ser la marca de clase, chicos? La marca de clase viene a ser el valor medio de los intervalos o clases. A estos intervalos también se les llama clases. Es otro nombre, son sinónimos, ¿sí? Intervalos o clases. ¿Y cómo hallo esa marca de clase? Esa marca de clase va a ser igual al límite inferior, ¿sí? Que es el primer valor del intervalo, ¿sí? El primer valor, el extremo izquierdo del intervalo. En este caso, si tomo el primer intervalo, el límite inferior sería el 0, y le voy a sumar el límite superior. En este caso de este primer intervalo, el límite superior es 3, ¿sí? Voy a sumar esos extremos, el límite inferior más el límite superior, y lo voy a dividir entre 2. Y voy a obtener la marca de clase, que en este caso para el primer intervalo la marca de clase es 1,5. 3 entre 2, 1,5. Eso sería la primera marca de clase. ¿Y qué viene a ser la amplitud? ¿Sí? La primera marca de clase entonces sería 1,5. ¿Y qué viene a ser la amplitud de la clase o intervalo? La amplitud de la clase intervalo viene a ser la distancia que hay, ¿no?, entre el límite inferior y superior, que se halla restando. Vamos a restar el límite superior, que es 3, menos el límite inferior, que es 0 en el caso del primer intervalo, y me da 3. 3 me da. ¿Sí? Esta amplitud, si ustedes ven, es constante en los intervalos. Acá la distancia entre el límite inferior y superior es 3, acá también es 3, 3, 3, 3. Entonces, una forma práctica de poder seguir hallando las demás marcas de clase es sumarle a la primera marca de clase hallada la amplitud. De esa forma sale más práctica, más rápido. Pero, si gustan, también lo pueden hacer de esta forma. Para cada intervalo van sumando los extremos y dividiendo entre 2. 3 más 6, 9. Entre 2, 4,5. O también lo pueden sumar la amplitud. 1,5 más 3, 4,5. Sale lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? O bien lo hacen con la fórmula, ¿no?, de la marca de clase, o bien le suman a la primera marca de clase la amplitud, que es constante, y también de esa forma hallan las demás marcas de clase que faltan. Sí, yo lo voy a hacer sumando la amplitud, más 3, 4,5 más 3, 7,5, más 3, 10,5, más 3, 13,5, y ya hallé todos, ¿no? Me parece más práctico ir sumando la amplitud, ¿no?, más rápido. Pero si gustan también pueden sumar y dividir entre 2 como lo he hecho acá, ¿sí? Van a obtener el mismo resultado, chicos. Bien, una vez que ya ustedes completaron la marca de clase, ahora nosotros vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Esta marca de clase xi por la frecuencia absoluta, que es esta columna, ¿no? Vamos a multiplicar 85 por 1,5
vamos a obtener 127,5. 104 por 4,5, 468. 208 por 7,5, 1560. 56 por 10,5, 588. 47 por 13,5, 634,5. Sumando toda esta columna de los XY por F sub I, vamos a obtener 3378. ¿Y por qué les vamos a sumar? Porque según la fórmula de la media nos dice que debemos sumar, ¿no? Esa M invertida, que lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Acá está. Esta M invertida indica sumatoria o total. Sumatoria o total de los XY por F sub I. Vamos a sumar. ¿Cuál es el total de estos XY por F sub I? 3378. Y lo vamos a dividir entre N, que es el total de datos, que acá está. ¿Sí? La muestra, ¿no? Total de datos o muestras, que es 500. Reemplazamos en la fórmula entonces, chicos, ¿sí? Estos dos datos. ¿Sí? Tanto la suma de los XY por F sub I entre N, que es 500, y vamos a obtener de medio promedio 6,756. Pero ¿esto qué representa? Horas, ¿verdad? ¿Por qué representa horas? Aproximando esto daría 6,8 horas, ¿no? Aproximadamente. Porque acá la variable está en horas, ¿no? Entonces quiere decir que este resultado va a estar en horas. ¿Y cómo interpretamos ese valor de la media? Decimos que el tiempo promedio de horas que utilizan el Internet un grupo de personas encuestadas es de 6,8 horas, es decir, utilizan el Internet un promedio de 6 horas y 48 minutos. Y ustedes dirán, profesora, ¿de dónde sacó esos 48 minutos? Porque ese es 0,8 extra, ¿no? Porque 6,8 es 6 más 0,8, ¿no? Ese 0,8 horas lo he transformado a minutos, ¿no? Como una hora tiene 60 minutos, ¿sí? Entonces 0,8 horas, ¿cuántos minutos tendrá? 0,8 por 60 sale 48 minutos, ¿no? Entonces sería 6 horas 48 minutos, ¿no? Y esa sería la interpretación. Bien, en la situación también nos piden, chicos, graficar. Y para poder graficar variables cuantitativas continuas, o sea, datos agrupados en intervalos, vamos a ver algunos tipos de gráficos pertinentes para este tipo de variables. Veamos los histogramas. ¿Qué vienen a ser los histogramas? Sí, para construir un histograma vamos a disponer en el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, todos los intervalos, como ustedes observan acá. Miren, acá tengo la tabla y en el eje horizontal hemos colocado los intervalos de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 15, ¿sí? Esos intervalos van a ser las bases, ¿sí?, de estas barras rectangulares, cuyas bases de esas barras rectangulares van a tener la misma amplitud, ¿no? ¿Cuál es su amplitud acá? De intervalo 3, 3, 3, 3, ¿no? Y cuyas alturas, en este caso las alturas en el eje vertical, vamos a ubicar lo que son las frecuencias absolutas, que en este caso es el número de personas, ¿no? Vamos a ubicar acá en la misma escala, ¿sí? En este caso lo he hecho de 10 en 10. Este eje nos va a permitir a nosotros ubicar las frecuencias absolutas, ¿no?, que representan la altura de cada una de estas barras para cada intervalo. Para este tipo de construcción de histogramas necesitamos que la amplitud de cada uno de los intervalos sea la misma. Como ustedes ven, la amplitud acá es 3, 3, ¿no?, en todos los intervalos. Y el histograma es muy diferente al diagrama de barras, como ustedes observan, porque acá las barras están juntas unas de otras, ¿no? Porque los intervalos, si se dan cuenta, el primero va de 0 a 3 abierto, luego de 3, el siguiente va de 3 cerrado a 6 abierto. O sea, el primer intervalo no toma el 3, pero el segundo lo toma. El segundo no toma el 6, pero el siguiente lo toma el 6, el siguiente intervalo, de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15, ¿no? Bien, el otro gráfico pertinente para graficar este tipo de variables cuantitativas continuas son los polígonos de frecuencia, que se hacen tomando como base los histogramas. Si veamos acá el ejemplo, nos dice,
Son diagramas de línea que se obtienen al unir los puntos medios del lado superior de cada rectángulo del histograma correspondiente. Para completar el polígono se tiene en cuenta un punto en la marca de clase del intervalo que está al inicio y otro punto en la marca de clase del intervalo final del histograma. El gráfico generado es un polígono ya que está formado por segmentos rectos consecutivos. Como observan, estos puntos que ustedes observan acá sobre las barras del histograma son las marcas de clase que hemos hallado anteriormente en la tabla, ¿no? Para hallar la media hemos hallado las marcas de clase. Por ejemplo, del primer intervalo la marca de clase, ¿cómo se hallaba? Sumando sus extremos, 0 más 3 entre 2, 1,5. Este valor, este punto que está acá, representa el 1,5. ¿Sí? Y así vamos tomando todas las marcas de clase de cada intervalo, 6 más 3, 9 entre 2, este es el punto 4,5. Ubicamos todas las marcas de clase y las vamos a unir, ¿sí? Para poder cerrar este polígono, vamos a unirlo con una línea para formar el polígono. Vamos a empezar, dice, en 0. En 0 inicia el intervalo. Entonces empezamos acá en el punto 0. Vamos a trazar líneas hacia cada marca de clase y vamos a cerrar donde termina el intervalo. ¿En qué valor termina? En 15. Entonces ahí cerramos el polígono y se forma, miren, ahí está el polígono de frecuencia, ¿no? Bien, el otro gráfico que se utiliza para poder representar variables cuantitativas continuas es la ojiva. ¿Sí? La ojiva tiene esta forma, como ustedes ven en la imagen. Es una gráfica que está asociada a la distribución, pero de frecuencias acumuladas. Acá, para la ojiva, trabajamos con las frecuencias acumuladas, que son los FI mayúsculas. En el caso de los histogramas y los polígonos de frecuencia, en el caso del histograma trabaja con los intervalos y con las frecuencias absolutas. El polígono de frecuencias trabaja con los intervalos, las frecuencias absolutas y las marcas de clase. Y la ojiva trabaja con las frecuencias acumuladas, las FI mayúscula. Y nos permite ver cuántos datos o observaciones se encuentran por encima o por debajo de determinado valor. Una ojiva también se puede construir con las frecuencias relativas acumuladas o frecuencias porcentuales acumuladas, ¿sí? Bien, entonces en este caso, para poder representar los valores de esta tabla que nos dan, vamos a representarlo usando el histograma, ¿sí? Entonces vamos nosotros a tomar los intervalos y las frecuencias absolutas. Recuerden que los gráficos tienen sus elementos. El primero es el título, ¿no? El título es un resumen de lo que va a representar este gráfico, que es el tiempo promedio en horas que utilizan el internet, ¿no? Las personas. Vamos a trazar los ejes. En el eje horizontal van a ir los intervalos de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15. En el eje vertical vamos a ubicar las frecuencias absolutas. Acá está el tiempo en horas y en el eje vertical las frecuencias absolutas. En este caso hay que respetar una escala, ¿sí? Yo voy a ir de 40 en 40, ¿sí? Sería 40, 80, 120, 160, 200 para representar la escala. Hay que respetar una escala para que no salga bien el gráfico, ¿sí? Entonces esto sería el número de personas. Bien, ahora vamos a levantar nuestras barras, ¿sí? Recuerden que deben tener la misma amplitud, sí tienen, ¿no? La amplitud acá es 3 en todos los intervalos. El intervalo de 0 hasta menos de 3 llega hasta 85. Entonces vamos a colocar ahí la primera barra. La segunda barra llega hasta 104. Si ustedes más o menos ahí lo dibujan aproximadamente la altura correspondiente, ¿no? Según como ustedes hayan hecho su escala. De 6 a 9 hasta 208 más o menos por acá, ¿verdad? De 9 a 12 hasta 56 y de 12 a 15 va hasta 47. Entonces acá tengo yo lo que es mi histograma, ¿no? Así de sencillo. Ahora la fuente viene a ser de dónde se obtuvo esta información que me muestran en esta tabla. Bueno, se ha tenido que hacer una encuesta, ¿no? Una encuesta aplicada a 500 personas sobre el tiempo promedio que utilizan el internet. Esa es la fuente de donde se han obtenido esos datos. Ahora las conclusiones. Para poder hacer conclusiones
necesitamos trabajar con porcentajes. Y para hallar los porcentajes o la frecuencia porcentual, que es el H sub I porcentual, es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente vamos a dividir cada F sub I entre el N. Solamente debemos dividir cada frecuencia absoluta entre N y lo multiplicamos por 100. Veamos, 85 entre 500 por 100, ¿cuánto sería? 17%. El segundo porcentaje sería 104 entre 500 por 100, 20,8%. 208 entre 500 por 100, 41,6%. 56 entre 500 por 100, 11,2%. Y 47 entre 500 por 100, 9,4%. ¿Qué conclusiones podemos obtener? Bueno, recuerden que el total de estos porcentajes debe dar el 100%, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos obtener en base a estos porcentajes? Bueno, acá yo voy a poner dos conclusiones, pero se pueden poner muchas más, ¿no? En este caso, la primera conclusión obtenida es que el 41,6% de las personas encuestadas utilizan el Internet de 6 hasta menos de 9 horas. Y la otra conclusión que he dado es que el 9,4% de las personas encuestadas utiliza el Internet de 12 hasta menos de 15 horas. Sí, ya les expliqué por qué digo hasta menos, ¿no? Porque la parte del extremo derecho es abierto, o sea que no toma hasta ese valor, exactamente no lo toma, ¿sí? No, sino hasta menos, ¿no? De 15 horas. Bien, chicos, entonces eso sería toda la actividad correspondiente. Espero lo hayan comprendido y si hubiera alguna duda me dejan en sus comentarios para poder resolver sus inquietudes. Muchas gracias por ver este video.